Bien, lo que les voy a explicar en este video va a ser cómo resolver indeterminación de límites. Entonces vamos a tener el siguiente límite y lo primero que vamos a tener que hacer es reemplazar en donde aparezca x por el numerito que tenemos acá abajo del límite. Entonces voy a cambiar estas x por el 5. Entonces esto nos quedaría 5 al cuadrado menos 25 dividido 3 por 5 al cuadrado menos 6 por 5 menos 45. Entonces, resuelvo ahora toda esta cuenta que tenemos acá. 5 por 5, 25, menos 25, 3 por 25, menos 6 por 5 me da 30, menos 45. Bien, sigo resolviendo. 25 menos 25 me da 0. Y abajo tenemos 3 por 25, que me da 75, menos 30, menos 45. Si hago esta cuenta de acá, 75 menos 30 me da 45, menos 45 me da 0. Entonces, lo que vamos a obtener es 0 sobre 0, que esto habíamos dicho que era una indeterminación. ¿Está? Bien, si a mí acá me hubiera dado un número, esto no hubiera sido una indeterminación y el límite termina acá y listo. Pero como tenemos 0 sobre 0, lo que tenemos que hacer es salvar esta indeterminación. ¿Cómo vamos a salvar esa indeterminación? Lo que vamos a tener que hacer es factorizar tanto el polinomio de arriba como el polinomio de abajo. Y acuérdense que yo lo que había dicho, lo que les escribí en el archivo, era que solamente íbamos a utilizar 3 casos de factoreo. Uno, factor común. El segundo, diferencia de cuadrados. Y el tercero, la fórmula. ¿Está? Bien. Factor común lo vamos a utilizar cuando yo tenga, por ejemplo, polinomios más grandes, de grado más grande que 2. Por ejemplo, grado 3, grado 4, grado 5, grado 6, en adelante. Y después, diferencia de cuadrado lo vamos a utilizar cuando tengamos solamente un binomio y que esté al cuadrado. Y el caso del 3 de la fórmula la vamos a utilizar también cuando tengamos un polinomio de grado 2 que esté completo, ¿no? O sea, que tenga el término A, B y C. Entonces, en el polinomio de arriba lo que vamos a utilizar va a ser diferencia de cuadrados. Y en el polinomio de abajo vamos a utilizar la fórmula. Bien, entonces, lo primero que hacemos es factorizar el polinomio de arriba. Entonces, x menos 25, si lo factorizo por diferencia de cuadrados, lo que tenía que hacer era, busco la raíz de este polinomio, de este término. Como está al cuadrado, la raíz va a ser solo x. Y la raíz de 25, que es 5. Entonces acá busco la raíz. Bien, ¿y cómo escribía la factorización? Me iba a quedar x más 5 por x menos 5. Entonces, lo que yo tenía acá, en el medio ponía un más y en el medio ponía un menos. Y multiplicaba esas dos cosas, x más 5 y x menos 5. Si acá me hubiera dado 4, hubiera puesto x más 4, x menos 4. Si tuviera un 8, x más 8, x menos 8. Bien, esta sería la factorización del polinomio de acá arriba. Bien, ya terminamos esto, ahora vamos a la factorización del polinomio de abajo. Entonces, teníamos el polinomio 3x cuadrado menos 6x menos 45. Entonces, como habíamos dicho, voy a utilizar la fórmula. Y acuérdense que para la fórmula necesito los términos A, B y C. Escribo acá abajo la fórmula que era b menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 por a por c
sobre 2 por A. A va a ser 3, B va a ser menos 6 y C va a ser menos 45. Entonces reemplazo estos numeritos en la fórmula de acá.